Vamos a continuar estudiando el libro de Génesis y quiero que me acompañen al capítulo 15. Hoy vamos a continuar en el capítulo 15 en nuestra serie. En el principio, si ustedes se recuerdan, la semana antepasada finalizamos el capítulo 14 y vimos en el capítulo 14 cómo Abraham fue a una guerra. En esa guerra que él fue por motivo que su sobrino Lot había sido prácticamente llevado cautivo, y vimos cómo Lot fue liberado por Abraham cuando Abraham organizó a sus siervos, aquellos que estaban en su casa, fueron organizados para ir y liberar a su sobrino. Luego, cuando Abraham viene de esa batalla, le salen al encuentro el rey de Sodoma y el rey de Jerusalén. Abraham es bendecido por el rey Melquisedec, y también vemos cómo Abraham ofrendó a este rey parte de lo que había recibido en aquella batalla. Luego vemos cómo el rey de Sodoma le sale también al encuentro y le ofrece a Abraham también una recompensa, pero Abraham le dice que no va a tomar nada de él para que no diga que él había enriquecido a Abraham. Y ahí se quedó en el capítulo 14 pues esta historia acerca de Abraham. Y hoy en el capítulo 15 vamos a ingresar en este nuevo capítulo y vemos y continuamos hablando acerca de la vida de Abraham. Y en este capítulo 15 vamos a poder encontrar una tremenda verdad, es una grandeza en cuanto a la verdad espiritual, que se va a extender. Si ustedes se fijan, lo que se menciona en el capítulo 15 se extiende y se va a extender hasta el Nuevo Testamento, en especial en las cartas que ya hemos estudiado como Romanos y la carta que estamos estudiando de Gálatas. Dios formuló, hermanos, en el capítulo 12 sus promesas a Abraham. ¿Se recuerdan cómo Dios llama a Abraham de aquel lugar llamado Ur de los Caldeos? Luego en el capítulo 13 nuevamente Dios amplía esas promesas, pero en este capítulo 15, Dios va a revelar un poco más plenamente las promesas del pacto a Abraham. El pacto que iba a ser establecido entre Dios y Abraham era un pacto de promesas que en este capítulo 15 se detallan perfectamente. La descendencia prometida y la tierra prometida. Algo que era tan consolador para Abraham. Y ambas promesas son figura de esas bendiciones invaluables que nosotros como creyentes hemos de recibir, que es Jesucristo y la morada eterna que es el cielo. Entonces vayamos al capítulo 15 y veamos lo que dice el versículo 1. Vean, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Entonces vean qué interesante. ¿Después de qué cosas? Después de lo que vimos en el capítulo 14. Al final, Abraham rescata a su sobrino Lot, que había sido llevado cautivo por aquellos 4 reyes. Le sale al encuentro el rey Melquisedec, y Abraham le diezma. Luego le sale al encuentro el rey de Sodoma para hacerle una oferta, y Abraham no acepta esa oferta porque había hecho un voto delante del Señor. Es lo que dice aquí. Después de esas cosas, después de ese incidente, ¿qué pasó? Dios le habló a Abraham. ¿De qué manera fue? Dice: la palabra del Señor vino a Abraham como en visión. Abraham recibe la palabra de Dios, noten, ¿por medio de qué? Por medio de una visión. Una visión, hermanos, es una imagen mental que Dios utiliza para transmitir mensajes o revelar eventos futuros. En el Antiguo Testamento vemos a Daniel, vemos a Isaías, vemos a Zacarías, vemos a muchos de los profetas teniendo esas visiones sobre eventos futuros que iban a acontecer. Entonces vemos incluso en el Nuevo Testamento, allá en Hechos capítulo 9, cómo Dios le habló a aquel hombre llamado Ananías, cómo le habló acerca de aquello que iba a pasar con Pablo. Y de la misma manera vemos en el capítulo 11 de Hechos cómo Dios le habló a Pedro, ¿se recuerdan? Por medio de una visión,
Luego también en el capítulo 16 vemos cómo Dios le habló a Pablo también por medio de una visión. Entonces la pregunta es, ¿puede Dios hablar todavía de esta manera a los creyentes? Claro que sí. Vea lo que dice capítulo 2 de Hechos, versículo 17. Dice, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Noten, ¿cuándo pasaría esto? Dice el profeta Joel, que esto pasaría en los últimos días. Dios iba a derramar de su Espíritu Santo en los creyentes, y las visiones iban a venir a aquellos que creyeran. Y específicamente dice aquí, sus jóvenes verán visiones. Entonces vemos cómo Dios todavía puede hablar, hermanos. Dios todavía puede traer visiones a aquellos que han recibido el Espíritu Santo, a aquellos que han recibido el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Vean lo que Dios le dice a Abraham en este versículo. ¿Cómo le dice? No temas, Abraham. ¿Cómo se sentía Abraham probablemente después de haber librado aquella batalla con aquellos 4 reyes? Por supuesto, Abraham tiene que tener temor. Abraham tiene que tener temor, ¿por qué? Porque no sabía Abraham si probablemente iba a haber una revancha por aquella situación que había acontecido, de que les había despojado de todo el botín que habían ellos capturado de la ciudad de Sodoma. Entonces, pero vean, el corazón de Abraham tiene temor. Y Dios sabía perfectamente que Abraham se sentía temeroso. Y Dios le dice, ¿cómo? No temas, Abraham. No estés turbado, Abraham. No estés inquieto. Y vean cómo Dios alienta a Abraham. Probablemente después de aquel incidente Abraham se siente de esta manera. Se siente temeroso ante posibles conflictos más adelante. ¿Por qué? Porque ante los ojos humanos y ante esa situación probablemente iban a haber conflictos a futuro. Entonces vean cómo Dios le habla a Abraham y le dice, no temas. También recuerden lo que acaba de pasar con Abraham. Abraham ha dejado ir una gran oportunidad para conseguir muchas posesiones. ¿Qué le dijo Abraham al rey de Sodoma? No recibiré nada. ¿Por qué? Porque el rey de Sodoma le dijo, quédate con todo el botín, dame simplemente las almas. Entonces Abraham, ante los ojos humanos, había dejado ir una gran oportunidad. Probablemente Abraham también se sentía temeroso, que ahora sus posesiones, probablemente él dijo, bueno, no tengo todas las posesiones que podría tener para en un futuro enfrentar a esos reyes. Pero observemos, hermanos, cómo Dios interviene en ese momento para alentarlo, para animarlo. Y qué maravilloso, ¿no? Qué bonito es que el Señor venga a nosotros cuando más lo necesitamos. No sé si ustedes han pasado por momentos así, donde hay temores en sus vidas, donde hay situaciones difíciles que los han llevado a tener temores en su corazón. Y de repente abrimos la palabra, entonamos un canto y Dios nos habla. Y Dios viene y nos dice, no temas. Y el Señor trae consuelo a nuestras vidas. Entonces, qué maravilloso poder ver cómo Dios interviene en momentos cuando realmente lo necesitamos. Cuando realmente nuestro corazón desfallece. Entonces vean cómo Dios alienta a sus hijos, hermanos, cuando ellos no saben qué hacer y sienten que la inseguridad comienza a invadir sus corazones. Dios viene y nos consuela y nos alienta. Vean la razón por la que Abraham no debe de temer. Dios le dice, ¿yo soy qué? Yo soy un escudo. No sé si en sus Biblias lo dice, pero en mi Biblia así lo dice. Yo soy un escudo ¿para quién? Para ti, Abraham. Entonces noten, Abraham temía a una revancha, pero vean, aquí Dios está ofreciendo como un ¿qué? Como un escudo para Abraham. En un sentido figurado, el Señor le está diciendo a Abraham, yo soy tu ¿qué? Tu protección, porque el escudo ¿para qué sirve? Para protegerse. Hoy en día pues se usan chalecos antibalas, ¿no? Y otros tipos de protecciones. Pero en ese momento el escudo servía para protegerse en la batalla.
Entonces Dios le dice a Abraham, Abraham, no temas a un posible conflicto que pueda venir más adelante. Yo soy ¿qué? Yo soy tu escudo, yo soy tu protección. Dios iba a ser la defensa de Abraham. Entonces noten cómo Dios le está garantizando a Abraham seguridad. Dios le está diciendo a Abraham, no temas, yo soy tu seguridad. Yo soy en quien tú puedes estar seguro. Entonces noten cómo Dios viene y nos alienta de esa manera. Cómo Dios viene e interviene en esas situaciones cuando nosotros nos encontramos temerosos. Y Dios nos ofrece su protección. Dios mismo está hablando, me voy a poner al frente como un escudo para defenderte. Me pondré enfrente para que estés seguro en mí. ¿Se recuerdan cómo dijo el salmista? El salmista dijo en el Salmo 46, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Salmos 46, 1 y 2. Vean cómo el salmista pudo decir con toda confianza, Dios es mi refugio, Dios es mi confianza, Dios es mi fortaleza en momentos de tribulaciones. Dios es mi pronto auxilio en momentos difíciles. Es por eso, porque el salmista sabía que Dios precisamente auxilia a aquellos que claman a Él. Por eso dice el salmista, no temeremos. Otra razón por la que Abraham, hermanos, no debe de temer es porque Dios le dice que Él será ¿qué? Le dará una recompensa, vean, muy grande. Abraham había rechazado una gran oferta, oferta del rey de Sodoma. Y ante los ojos humanos, esta oferta que Abraham había rechazado, parecía que a Abraham le iba a pasar eso, que sus bienes no se iban a multiplicar. Pero vean cómo Dios le sale al encuentro a Abraham para ofrecerle una mejor recompensa, una mejor protección. Abraham no necesitaba la protección del rey de Sodoma, por eso Abraham le dijo, no tomaré nada tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Abraham no necesita la protección del rey de Sodoma, ni sus riquezas que le ofreció. ¿Por qué? Porque Abraham tenía en Dios todo lo que necesitaba. Protección y también ¿qué? Provisión. Porque Dios le dice, tu recompensa, Abraham, será grande. Sí, Abraham, has rechazado una gran recompensa de parte del rey de Sodoma, pero no te preocupes, Abraham, no temas. Te daré una gran recompensa. Seguramente, hermanos, como creyentes, habrá momentos como estos en nuestra vida, donde vamos a tener que tomar elecciones así, a rechazar lo que el mundo nos ofrece, a rechazar aquello que el mundo nos ofrece como deleitoso, como una buena recompensa para nuestra vida. Habrá momentos donde tendremos que elegir primeramente ser fieles al Señor como Abraham lo está haciendo aquí. Y ante el ojo humano esa va a parecer una tontería, va a parecer una mala elección. Pero vean cómo su palabra nos muestra, hermanos, que Dios será nuestra protección, nuestro escudo, pero también Dios será nuestra provisión. Por lo tanto, hermanos, no debemos de temer a tomar elecciones que nos lleven a ser fieles a nuestro Señor. Es por eso que Abraham pudo tomar esa decisión en el capítulo 14. Abraham dependía de Dios. Y como lo dije, habrá momentos en nuestra vida donde tendremos que tomar elecciones aquí, así, donde el enemigo nos pondrá una oferta muy grande y donde Dios del otro lado nos dará una recompensa. Habrán elecciones en nuestra vida. Entonces este versículo, noten qué interesante, nos coloca en ese momento, en ese contexto en el que Dios establece un pacto con Abraham. Entonces veamos, Abraham toma la protección de Dios, pero al pensar sobre la recompensa que le acaba de mencionar, Abraham le presenta un problema a Dios. ¿Quién quiere leer el versículo 2 y 3 para que veamos el problema que Abraham le presenta a Dios sobre esa recompensa que Dios le dará? Capítulo 15, versículos 2 y 3 de Génesis. Y Abraham dijo,
Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos? Y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham: He aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Noten lo que Abraham dijo. Abraham ve un problema. ¿Por qué? Dios le ha dicho, tu recompensa será muy grande. Pero Abraham inmediatamente le dice, hay un problema, Dios. Hay un problema. La versión internacional nos aclara un poco. Vean cómo dice, Señor Dios, le dijo a Abraham, ¿para qué vas a darme algo? Si aún sigo sin tener hijos. Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. ¿Cómo no me has dado ningún hijo? Mi herencia la recibirá uno de mis criados. Vean el problema que Abraham le presenta a Dios. Dios le dice, tu recompensa, Abraham, será muy grande. Pero Abraham le dice inmediatamente, pero yo no tengo hijos, no me has dado hijos. ¿Para qué vas a darme una recompensa grande si yo sigo sin tener heredero? Lo único que hay en mi casa es un siervo llamado Eliezer. Vean cómo Abraham le presenta el problema a Dios y le pregunta a Dios, ¿qué me darás? No tengo hijos, no tengo descendencia. ¿Cómo será que voy a recibir esa recompensa si no tengo nada de descendencia? ¿Por qué? ¿Se recuerdan en el capítulo 12? Dios le había dicho a Abraham, te daré una descendencia. Pero Dios no le había dicho a Abraham, ni le había especificado cómo sería esa descendencia. Capítulo 12, versículo 2, le dice, haré de ti una gran ¿qué? Una gran nación, simplemente. ¿Cómo? No le dice cómo. Capítulo 13, versículo 16, haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. ¿Le dice cómo? No le dice cómo será su descendencia. ¿Cómo vendrá esa descendencia? No le dice. Entonces Abraham tiene un problema. Dice, si mi recompensa va a ser muy grande, pues ¿cómo será eso si yo no tengo hijos? Cuando lo único que hay, dice Abraham, en mi casa es un criado nada más. Es un criado. Entonces, como si Abraham dijera, esto no parece ser el cumplimiento de la promesa de Dios. Esto no parece que Dios va a cumplir su promesa. Porque igual, lo único que hay en mi casa es Eliezer. Él va a recibir todo lo que tengo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Abraham dice eso? Porque en aquellos tiempos había la costumbre de que matrimonios ricos que no podían tener hijos, ¿qué hicieran? Adoptaran a un siervo o a un criado de su casa y éste llegara a ser su heredero. Entonces podemos ver la queja de Abraham aquí. La queja de Abraham ante Dios es esa. No tengo hijos. Pero vean, Dios asegura a Abraham en los siguientes versículos que tendrá un heredero que será un hijo propio. Leamos versículo 4. Vean lo que dice. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá ¿de dónde? De tus entrañas. Él será tu heredero. Vean cómo Abraham dice, Señor, ¿cómo me vas a dar una recompensa tan grande si no tengo hijos? No hay ni sangre. Lo único que hay es un siervo que está en mi casa y que probablemente él se va a quedar con todo. Pero ante la queja de Abraham, Dios le responde, no será él tu heredero. Él no será tu heredero. No será tu criado el que herede lo que tienes. El heredero no va a ser Eliezer, como Abraham temía, sino uno que saldrá ¿de dónde? De tus entrañas. Él será tu heredero. Vean cómo Dios, hermanos, aquí entonces le asegura a Abraham que le daría un heredero. Y ese heredero sería un hijo ¿qué? Un hijo propio, un hijo biológico. Y por primera vez Dios menciona a Abraham la posibilidad de tener un hijo biológico. Ante la realidad de la vejez de Abraham, porque Abraham probablemente aquí ya tiene más de 80 años.
Y ante la realidad de que la esposa de Abraham, Sarai, ¿era qué? Era estéril. Era estéril. No podía tener hijos. Entonces, ¿cómo es que Dios le va a dar a Abraham un hijo si Abraham ya es un hombre mayor de más de 80 años? Y aparte su esposa es una mujer estéril. Pero vean, hermanos, Dios le da una promesa a Abraham. Y para fortalecer esa promesa, veamos lo que Dios le dice en el versículo 5. Si alguien lo quiere leer, vean cómo Dios va a fortalecer esa promesa con lo que le dice a Abraham. Y lo llevó fuera y le dijo, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Vean cómo Dios saca a Abraham. Probablemente Abraham sale de su tiendita, así como esta de su carpa, y sale en la oscuridad de la noche, y Dios le dice, ve hacia el cielo, Abraham. ¿Quieres una respuesta o una afirmación de que te daré un hijo y que traeré descendencia por medio de su hijo? Le dice Abraham, le dice Dios a Abraham, sal afuera, Abraham, mira el cielo y observa las estrellas. ¿Puedes contar todas esas estrellas? Probablemente Abraham dijo, no, yo no puedo contar todas las estrellas. ¿Qué le dice Dios? Así será tu descendencia. ¿Alguna vez hemos salido en la noche, en esos días donde está bien estrellado el cielo? Y quizás hemos empezado a contar, de repente ya paramos de contar. ¿Por qué? Porque perdemos a veces la cuenta, ¿no? O nos confundimos de tantas estrellas que hay. Es imposible contarlas. Lo mismo le dice Dios a Abraham. Abraham, mira el cielo. Mira la cantidad de estrellas que hay en el cielo. ¿Las puedes contar, Abraham? No las puedo contar, Señor. De esa manera va a ser tu descendencia. Será muy grande. Y vean, hermanos, esto confronta realmente a Abraham. Es un hombre mayor. Su esposa es estéril. Probablemente Abraham empiezan esas emociones en su corazón a surgir. Pero vean qué promesa de parte de Dios para un hombre anciano y aparte casado con una mujer estéril. Dios estaba dando una promesa tremendamente grande, hermanos. Dios estaba jugando prácticamente, como decimos, su nombre aquí. Dios estaba dando una promesa tremendamente grande. ¿Cómo respondió Abraham ante lo que Dios le dijo? Vean el versículo 6. Y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Esa fue la respuesta de Abraham. Abraham creyó en el Señor. Y esta es la primera vez que aparece en las Escrituras la palabra creer, hermanos. La respuesta de Abraham es una respuesta, hermanos, que ustedes se fijan, es una respuesta de fe a la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le ha prometido darle, ¿qué? Una descendencia. Abraham confía en la integridad y en la fidelidad de Dios para cumplir esta promesa. Abraham, ¿qué hizo? Creyó en el Señor, creyó en lo que Dios le había dicho, como lo dice Romanos 4:19. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años. Y también la esterilidad de la matriz. Abraham escucha decir a Dios, te daré un hijo, te daré una descendencia, saldrá de tus propias entrañas. Y Abraham probablemente dijo, pues mira mi cuerpo, soy un hombre de 100 años, mira mi esposa, es una mujer estéril. Pero vean cómo dice Romanos, Abraham se debilitó en la fe. ¿Por qué? Porque ante esa realidad Abraham pudo haber dicho, pues ¿cómo va a ser esto? Pero no, vean lo que nos dice la palabra, Abraham siguió creyendo. Sin embargo, dice Romanos 4:14, sin embargo, a la promesa de Dios, a esa promesa que Dios le hizo, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces vean cómo se nos dice aquí, Abraham creyó ante la realidad de su propio cuerpo, ante la realidad de la esterilidad de su propia esposa.
se fortaleció, no titubeó en incredulidad, sino que le dio gloria a Dios. Estaba, hermanos, Abraham plenamente convencido que lo que Dios le había prometido, Dios tenía el poder para cumplirlo. Dios era fiel en cumplir lo que había dicho. Es por eso que aquí dice Pablo que su fe le fue contada por justicia. Entonces vean cómo Abraham creyó, hermanos. Abraham tuvo fe en lo que Dios le había prometido. Y como lo dice la segunda parte, Dios se lo reconoció por justicia. Justicia, hermanos, es la relación correcta entre el hombre y Dios. Lo hemos dicho ya en Gálatas. Y hemos tocado este pasaje la semana pasada en Gálatas. Justicia es esa relación correcta entre Dios y el hombre. Ante la respuesta de Abraham, vean cómo Dios entonces, ¿qué hace? Reconoce a Abraham por justo. Reconoce a Abraham por justo. Y Pablo, hermanos, utilizó este versículo en el Nuevo Testamento, tanto en Romanos 4 como en Gálatas capítulo 3, que lo hemos estudiado, para demostrar que la fe, hermanos, en la obra redentora de Cristo es el fundamento para obtener la salvación y que la justificación es un don de Dios. Ya lo vimos en Gálatas, en el capítulo 3 que estudiamos la semana pasada. La fe, hermanos, es el único medio por el cual el hombre puede obtener la salvación. Y esa justificación es un don, es un regalo ¿de quién? De Dios. Por eso dice aquí que Dios le reconoció a Abraham esa fe y le fue contada por justicia. Dios declaró a Abraham justo por haber creído en la promesa que le había hecho. ¿Cómo es que el hombre es puesto en una relación correcta con Dios? Por la fe, hermanos. Únicamente por la fe en su Hijo, en la obra redentora de Jesucristo. Desde Génesis vemos esta verdad en la palabra de Dios, que es únicamente por medio de la fe que el hombre puede llegar a tener una relación correcta delante de Dios. Y vean lo que sigue diciendo Dios ahora a Abraham acerca de esa promesa, pero ahora se concentra más que todo en la tierra que había de recibir. Versículos 7 y 8, y le dijo el Señor: yo soy el Señor, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Entonces Abraham le preguntó: oh Señor, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Vean cómo Dios le reafirma, hermanos, a Abraham su llamado desde Ur de los Caldeos y la posesión que tendrá de la tierra prometida. Dios le dice nuevamente: yo te saqué de aquella tierra y te traje a esta tierra para que la poseas. Pero Abraham, ¿qué hace? Abraham le pide una prueba a Dios. Abraham le pide una prueba que va a poseer esa tierra. Así que la manera en la que Dios va a asegurarle a Abraham que esa tierra va a ser de él es por medio de un pacto que vamos a ver más adelante. En nuestros días hay diferentes formas de cerrar pactos, ¿no? O cerrar tratos. A veces puede ser con un apretón de manos, llegamos a cerrar un trato, ¿no? También puede ser firmando un documento o cualquier otro tipo de papel, etc. Hay diferentes formas de pacto en nuestros días. Pero en aquellos días, hermanos, el pacto se realizaba de una manera muy diferente. ¿Alguien quiere leer el versículo 9 para que vean la forma en la que se firmaba un pacto en aquellos tiempos? Él le respondió: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un bizón. Observe la lista, hermanos. Observe la lista de animales que Dios le da a Abraham para poder hacer el pacto. Dios le dice a Abraham que traiga estos animales, 3 animales de 3 años y 2 aves. ¿Y qué hace Abraham? Abraham los trae. Era como si Dios le dijera: bueno, Abraham, ten listo el contrato para poder firmarlo. Abraham, dice el versículo 10, trajo estos animales, los partió por la mitad y puso cada mitad frente a la otra, pero no partió las aves. Vean cómo Abraham obedece las instrucciones de Dios, trae los animales, los parte por la mitad
a los 3 animales de 3 años, pero no parte las aves que eran la tórtola y el pichón. Y quizá nos preguntamos, ¿por qué Dios le pidió esto a Abraham? ¿Por qué Dios le dice a Abraham, trae animales? Un comentarista escribe y dice, necesitamos recordar que Abraham pasó 75 años de su vida en la cultura babilónica. En esa sociedad, cuando 2 personas querían garantizar el cumplimiento de un acuerdo importante, hacían algo más para estampar sus firmas en un documento. Decretaban un pacto de sangre. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Este es un pacto muy diferente a lo de hoy en día, ¿no? Donde firmamos un documento. Este es un pacto por medio de animales que involucra sangre. ¿Qué hacían? Partían 1 o 2 animales y ponían las mitades frente a frente. Y en medio dejaban un pasillo para sellar el pacto. Las 2 personas involucradas en el pacto iban a caminar en medio de esas mitades que habían sido partidas. Entonces esto le muestra a Abraham, hermanos, que Dios hará un pacto con él. Al traer estos animales, Dios le está diciendo a Abraham, ¿cómo te confirmaré que esta tierra será tuya? Haré un pacto contigo. Trae estos animales, pártelos por la mitad, colócalos de la manera en que deja un pasillo en medio, haremos un pacto. Este pacto es tan serio, ¿por qué? Es un pacto serio, ¿por qué? Porque está sellado con sangre, incluye sangre de animales. Pero también es un pacto que Abraham lo ve con seriedad, porque si alguien quebranta el pacto, le sucedería lo mismo que a los animales, terminaría muriendo. Entonces, vean qué interesante, hermanos. Cuando Abraham tiene estas preguntas a Dios de que cómo poseeré la tierra, cómo voy a saber si esa tierra será mía, Dios le dice a Abraham, haré un pacto. ¿Dependería de Abraham el pacto? Hermanos, claro que no dependería de Abraham, como lo veremos más adelante. Era un pacto donde Dios lo estaba haciendo y Él estaba poniendo y estampando su nombre allí. Vean versículo 11, y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham, ¿qué hacía? Las ahuyentaba. Abraham prepara los animales, probablemente los parte por la mitad, hace su parte en la ceremonia del pacto, de probablemente pasar en medio de los animales, y no sabemos cuánto tiempo pasó después de eso, pero nos dice el texto aquí que empezaron a aparecer aves de rapiña. Las aves de rapiña, ¿para qué aparecen? Para robarse ¿qué? La carne, para comerse la carne, para robarse la carne. Entonces ahora Abraham, vean, observen, está luchando con estas aves de rapiña y también con la angustia que se está apoderando de él, probablemente por la tardanza de Dios para completar el pacto. Recuerden que el pacto era con 2 partes. Ambas partes tenían que pasar entre los animales para sellar el pacto. ¿Y no les ha pasado que cuando de repente nos sirven en algún lugar, vamos a una carne asada, ¿qué es lo primero que aparecen? Pues las moscas, ¿no? Inmediatamente aparecen las moscas a querer devorar la carne. ¿O no les ha pasado que cuando cierran un trato con alguien o van a cerrar un trato con alguien, de repente esa persona llega tarde o se empieza a retrasar y nos empezamos a preguntar, ¿irá a venir? ¿No irá a venir? ¿Irá a cerrar este trato? ¿No lo irá a cerrar? Empezamos a tener pensamientos en nuestra mente sobre si ese trato se va a hacer o no se va a hacer. Abraham probablemente está pasando por lo mismo. Las aves de rapiña empezaron a llegar sobre el sacrificio, sobre los animales que había cortado, y Abraham quizás en su mente está pasando la pregunta, ¿por qué Dios no aparece? ¿Por qué Dios no aparece también para hacer su parte en el pacto y poder sellarlo? Probablemente Abraham se pregunta, ¿hará Dios ese pacto conmigo? ¿Habrá de hacer Dios este pacto para certificarme de que la tierra en la que estoy la poseeré? Probablemente eran preguntas que Abraham se está haciendo en ese momento. Versículo 12, vean lo que dice, a la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham,
y el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Como dijimos, Abraham probablemente hizo su parte en el pacto de pasar entre los animales. Pasar entre los animales que estaban partidos, pero Dios no aparecía. Dios no aparecía para hacer su parte en el sacrificio. Y aparte las aves de rapiña están llegando. El sol empieza a ocultarse. Llega la tarde y un profundo sueño cae sobre Abraham. Dios hizo que Abraham cayera en ese sueño para poder hablar con él. Y no solo cayó sobre un profundo sueño Abraham, sino que también nos dice el texto que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Observemos, hermanos, todo lo que está pasando alrededor de este pacto que Dios va a hacer con Abraham. Vean lo que dice, versículo 13. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Dios le aparece a Abraham, hermanos, y le declara que sus descendientes no podrán poseer la tierra sino hasta la 4ª generación. 400 años van a ser esclavizados en un país que no es suyo, en una tierra que no es suya. Versículo 14, pero yo también, dice el Señor, juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Vean lo que Dios le dice a Abraham antes de firmar el pacto. Abraham, tus descendientes, los que van a salir por medio de tu hijo, van a ser extranjeros en una tierra que no es de ellos. Van a ser esclavizados, van a ser oprimidos durante 400 años. Ten claro eso, Abraham. Pero Dios le dice, yo también juzgaré a esa nación a la cual servirán. Y después de eso, van a salir en libertad. Y no solo en libertad, sino con grandes riquezas. Entonces noten cómo Dios va a juzgar a esta nación en la cual van a ser esclavos. Y luego Dios los va a traer a la libertad, a estos descendientes de Abraham. Y los va a sacar con riquezas. Entonces observen, hermanos, los detalles que Dios le está dando a Abraham acerca ahora de su descendencia, de la promesa que Dios va a cumplir. Y esto lo vemos, hermanos, cuando estudiamos el libro de Éxodo. Vemos cómo por medio de Moisés, Dios saca al pueblo de Israel de 4 años de esclavitud. Y lo saca Dios después de esa opresión, después de esa esclavitud. ¿Y cómo salió el pueblo de Israel de Egipto? Con riquezas. Entonces ese anuncio, hermanos, de la esclavitud de Israel que Dios le da en estos 2 versículos 13 y 14, aclara el significado de esos animales de carroña, de esas aves de rapiña que están llegando. Egipto va a ser como un ave de rapiña. Se va a oponer al pacto de Dios con Abraham, pero al final el pacto se cumplirá. Entonces, esas aves de rapiña, Dios le dice, va a ser lo que va a pasar a Abraham. Tus descendientes van a ser esclavos en Egipto, pero al final yo los sacaré de ahí y los sacaré con grandes riquezas. Sigamos leyendo y veamos qué más le dice Dios en el versículo 15. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Vean lo que Dios le dice a Abraham. Dios le dice, vas a morir. ¿Y quién no quisiera escuchar esto de parte de Dios? Vas a morir en paz y vas a morir en buena vejez. Paz exterior hasta la vejez, pero también paz para con Dios. Deberíamos, hermanos, pues anhelar morir así, ¿no? En paz con todo mundo, en paz con las personas, pero también en paz con Dios. Una buena vejez es una bendición y una gran oportunidad para ser útil. Llegar a vivir muchos años para la gloria de Dios. Y Dios le dice a Abraham, tú morirás, Abraham. Morirás en paz y morirás también en buena vejez.
Entonces, qué bendición, hermanos, llegar a la vejez y tener esa oportunidad de ser útil para Dios. Es algo que todos deberíamos de anhelar, llegar a vivir muchos años siendo útiles para el Señor. En cuanto a los descendientes, Dios le dice, vean, en la 4ª generación, ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Es lo que Dios le dice, voy a liberar a tus descendientes de la esclavitud y los traeré de nuevo a esta tierra en la que estamos, Abraham, para desalojar de esta tierra a los amorreos que ocupan en este momento este lugar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios va a castigar, dice aquí, Dios va a castigar la iniquidad de estas naciones, el pecado de estas naciones. Si ustedes observan, en Canaán había pecado. Estas naciones, estos pueblos que habían en Canaán, se habían vuelto a la idolatría, se habían vuelto hacia la inmoralidad. Y Dios dice, después de la 4ª generación, van a regresar aquí. ¿Por qué? Porque hasta ese momento su iniquidad llegará al punto donde Dios, o donde yo. Entonces Abraham ha de haber dicho, qué final. Como dicen, primero la mala noticia de que van a ser esclavos mis descendientes, y después la buena noticia. Dios nos va a traer nuevamente aquí, Dios nos va a traer con riquezas, Dios va a sacar de aquí a estas naciones que están en Canaán. Entonces Abraham ha de haber dicho, pensé que no iba a ser así. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que se pasó entre las mitades de los animales. ¿Qué era lo que estaba esperando Abraham? Abraham ya había partido a los animales. ¿Se recuerdan? La ceremonia del pacto cómo era? Ambas partes pasaban entre las mitades de los animales que habían sido sacrificados. Abraham probablemente ya había hecho su parte y de repente empezaron a venir las aves de rapiña a quererse robar la carne y Abraham espantándolas. Dios no aparece, Dios no aparece para hacer su parte en la ceremonia, pero vean aquí como el versículo 17 dice que apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que se pasó entre las mitades. Entonces vean cómo, aunque Dios tardó, apareció y se pasó entre las mitades de los animales para ratificar ¿el qué? El pacto. Para ratificar el pacto, hermanos. Dios tardó, pero Dios llegó, hermanos. ¿Cuántas veces a nosotros se nos hace difícil esperar? Y pensamos de que Dios no va a cumplir su promesa. Y pensamos de que Dios tarda. Pero aunque Dios tarde, Dios va a llegar. Como en ese momento para Abraham, ya el sol está cayendo. El terror de la noche empieza a caer sobre él. ¿Y dónde está Dios? Estos animales se quieren llevar la comida. ¿Qué voy a hacer? ¿Irá Dios a firmar el pacto conmigo? ¿Me confirmará Dios que esta tierra es mía? ¿Será así? Y Dios aparece de esta manera para confirmar, hermanos, el pacto que Dios le había hecho a Abraham de que esa tierra en la que estaban sería posesión de él y de sus descendientes. Entonces vean, hermanos, qué interesante. En aquel día, nos dice el versículo 18, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra. Observe, ya no dice te la daré, sino que dice a esta descendencia ¿he qué? He dado. ¿Por qué? Porque el pacto ya fue ¿qué? Ya fue prácticamente, diríamos en nuestros días, ya fue firmado por ambas partes. Entonces Dios ya no le dice ahí, observa el versículo 18, a tu descendencia he dado. Ya no dice la daré, he dado, porque Dios ha cerrado el pacto. Hermanos, lo que Dios promete es tan seguro como si estuviese hecho ya. Es lo que Dios está diciendo. El pacto ya está firmado. Esta posesión va a ser
después de 400 años, pero yo ya lo firmé. Ya te ha sido dada esa tierra. Esa es la fe, hermanos, que acompaña a Abraham. De que Dios cumplirá su promesa, de que Dios será fiel a ese pacto. Por eso dice la palabra, y le fue contado y le fue tomado como ¿qué? Como justicia. Abraham creyó en esa promesa de Dios, de que le daría un hijo y que le daría esa tierra a poseer. En fe y en esa promesa, como dice Juan 3:16, el que cree en el Hijo tiene vida ¿qué? Tiene vida eterna. Es lo mismo, Dios lo ha prometido y es seguro que lo cumplirá. El que cree en el Hijo ya tiene vida eterna. Hay seguridad entonces, hermanos, hay seguridad en sus promesas, es lo que podemos ver aquí. Que hay seguridad de parte de Dios, hay fidelidad de parte de Dios. Lo que cantamos ahorita, oh Dios, tu fidelidad. Cada mañana, ¿qué? La veo venir. Entonces, Dios es fiel, hermanos, es lo que esto nos está mostrando aquí. Aunque Dios tardó en llegar a la ceremonia, Dios llegó. Y llegó con fuego. Y se paseó entre las mitades para ratificar el pacto. Y aparte le confirma a Abraham que ya esa tierra le ha sido dada. Entonces, hermanos, las promesas de Dios son fieles. Aunque para nosotros parezcan que tardan. Entonces, ¿desde dónde le dice Dios? Será esta posesión que te daré. Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los kenitas, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaías, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Entonces noten cómo Dios ahora le marca, por así decir, el límite de la tierra que le dará. Te daré esta tierra. Pues ¿de dónde a dónde, Señor? Pues desde aquí hasta acá. Desde allá hasta este lugar. Entonces Dios le concede a Abraham ahora la tierra y le marca los límites, diríamos, geográficos. Dios le dice aquí, será desde el río de Egipto hasta el río grande, es el río Éufrates. Es una tierra, le dice Dios, ¿dónde qué? Donde este territorio, hay habitantes, Abraham, en este territorio. Hay 10 naciones que están en este territorio, y si ustedes los cuentan, son 10. Los kenitas, los geneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaías, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Son 10 naciones, habitantes que estarían en Canaán, pero que Dios había dicho que Él los ¿qué? Que Él los juzgaría a causa de ¿qué? De su iniquidad, y que Dios despojaría la tierra para dársela ¿a quién? A su pueblo. Eso lo vemos, hermanos, en el libro de Josué. Josué entra a la tierra de Canaán después de que Moisés ha muerto, y Josué ahora es sucesor de Moisés, e introduce ahora a Josué al pueblo de Israel. ¿A dónde? A la tierra que Dios le ha prometido. ¿A quién? A Abraham, mucho tiempo atrás. Entonces vean, hermanos, esto me muestra, simplemente este capítulo 15 me muestra que Dios es fiel, hermanos. Que Dios es fiel. Entonces, de aquí en adelante, hermanos, la relación de Dios con los patriarcas y luego con su pueblo tendrá como centro de referencia el pacto que Dios ha hecho ¿con quién? Con Abraham. En el Nuevo Testamento, hermanos, el centro de referencia ahora del nuevo pacto sellado ya no es un ritual, como lo vimos ahorita, de sacrificio animal, sino es la muerte expiatoria ¿de quién? De Jesucristo en la cruz, el Hijo de Dios. Él es ahora el pacto sellado. Por eso Jesucristo dijo, esta es mi carne y esta es mi sangre del nuevo ¿qué? Del nuevo pacto. Yo he sellado, dice Jesucristo, ahora un nuevo pacto. Y todo aquel que cree en el Hijo tiene ¿qué? Dice ¿qué? Tiene vida eterna. Esa es la promesa que Dios va a cumplir fielmente.
Entonces, hermanos, podemos ver en este versículo y podemos ser alentados, por este capítulo a creer en Dios, a confiar en su fidelidad. Dios afirmó solemnemente, hermanos, que Él iba a cumplir sus promesas relativas a la salvación, así como todas las bendiciones que pertenecen a la vida, a pesar de la oposición, a pesar del sufrimiento y a pesar de la muerte. Dios cumplirá todas y cada una de sus promesas en la palabra, y específicamente la de darnos vida eterna. Entonces vemos en este capítulo, hermanos, precisamente eso, la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios, a pesar de la oposición que pueda haber. La vejez de Abraham, la esterilidad de su esposa, las aves queriéndose llevar el sacrificio, la noche cayendo, pero Dios haciéndose presente para afirmar el pacto con Abraham. Ahora en Jesucristo, hermanos, Él descendió del cielo, dio su vida y con su sangre, dice la palabra, firmó el nuevo pacto. Y ahora nosotros al creer tenemos garantía de que Él cumplirá sus promesas. Voy, dijo, no los dejo huérfanos, voy a preparar morada y vendré nuevamente y los tomaré conmigo. Entonces, hermanos, eso es lo que Dios quiere decirnos en esta noche. Dios es fiel, Dios ha hecho un pacto y será fiel en cumplirlo. Amén. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por su palabra en esta tarde? Porque en Abraham, hermanos, podemos ver nuestra vida. Podemos ver nuestra vida ahí, que a pesar de esa condición en la que estamos, de temores, de dudas, Dios va a ser fiel. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta tarde. Gracias por tu amor, tu misericordia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra, Señor, que hoy hemos estudiado, podemos ver, Señor, que realmente tú eres fiel, Señor, a tus promesas. Gracias te damos, Señor, porque al ver en tu palabra, Señor, estas realidades, lo único que podemos hacer es adorarte, Señor, es darte toda la gloria, darte toda la honra, Señor, porque sabemos que tú permanecerás fiel a tus promesas, Señor. Gracias te damos en esta tarde, Señor,